Quiero que usted pueda abrir su Biblia en esta noche, en el libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, verso 20. Lucas 13, verso 20. Hermanas, ¿dónde está Gaby? Gaby Amador. Se entregaron los calendarios, ¿sí? Estuvo mi hermana Gaby Amador en la entrada entregando unos calendarios. Son las fechas de las celebraciones de mujeres de conquista. A todas les dieron el calendario. ¿Ven? Todas tienen, nadie le hace falta, o hay alguien que no tenga, que pueda levantar su mano y ella con mucho gusto va a entregarle. Allá tenemos donde está Rosita. ¿Alguien más? Solamente. Hermanas, mañana es nuestra primera noche de conquista. Mañana es nuestra primera reunión de mujeres de conquista. Así que todas son bienvenidas. Así como Dios está levantando un ejército de hombres en esta casa, Dios no llama solo a hombres. Cuando llamó al hombre le hizo esa ayuda idónea. Entonces también está levantando un ejército de mujeres, mujeres de conquista, mujeres que son conquistadoras, que no son mujeres derrotadas, afligidas, deprimidas. Sí, eso puede tocar la puerta de nuestra vida, pero no se aseñoran ni se endueñan de nuestra vida. Son pasajeras, porque son necesarias para desarrollar la fuerza, el espíritu de poder. Dice su palabra que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que yo le hago la invitación a todas las mujeres que hoy están aquí. Y no quiere decir que porque dije lo de la ayuda idónea son solo mujeres casadas, no, solteras, viudas, divorciadas, aquellas que están esperando un hombre de Dios. Venga, porque el Señor le va a dar el tip para usted poder conquistar en todos los etnos que Él nos ha colocado como mujeres. Amén. Así que mañana las esperamos a las 6 de la tarde. Los numeritos que están encerrados con rojo es el mes y la fecha en la que va a ser realizada. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 13, verso 20. Parábola de la levadura. Levante su mano conmigo y diga levadura. ¿Cuántos recuerdan hace un tiempito, hace unos años atrás, un programa que se llamaba Super Pan? Que era un señor que era panadero y era muy flaquito, pero cuando se sentía tentado que alguien quería llegar a hacerle daño, él decía: levadura, levadura, dame mucha musculatura, dura, dura, y se le inflaban los músculos a aquel ancianito raquítico y se le ponían unos músculos. ¿Qué va a hacer Vin Diesel, Brad Pitt, Thor? Nada. Se le hacían unos músculos enormes. Levadura. Ahora usted no va a levantar su mano y va a decir conmigo levadura, y no le voy a enseñar a hacer ese conjuro, ¿verdad? Porque todos tenemos el cuerpo que Cristo quiere, amén. Pero la levadura, ¿por qué le hablo de eso? Porque la levadura, hoy vamos a conocer sobre ella, porque es lo que el Espíritu Santo quiere. Que nosotros entendamos qué nos quiso decir Jesús en dos tan pequeños versículos, algo tan grande y poderoso para los que somos y formamos parte del reino de Dios. Entonces levante su mano y diga conmigo levadura. Vuelva a ver a la persona que tiene a su lado y dígale levadura. Amén. Dice el verso 20. Y volvió a decir, o sea, Jesús: ¿a qué compararé el reino de Dios? 21. Es semejante a la levadura que una mujer
tomó y escondió. Ahora levante su mano y diga conmigo, tomó y escondió. Ok. Dice, en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Ahora diga conmigo, todo se fermentó. Ok. Lo primero que queremos aclarar y entender todos juntos es la diferencia de lo que es el reino de los cielos con el reino de Dios. El reino de los cielos es donde Dios habita, es donde Él está. Dios es omnipotente, omnipresente, Él está en todo lado. Pero podríamos decir que su casa matriz es el reino de los cielos. Es el lugar donde Él habita, es el lugar donde Él está. Y el reino de Dios es en donde estamos usted y yo. El reino de Dios no está en los cielos, el reino de Dios está aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el reino de Él extendido aquí en la tierra, es el gobierno de Dios traído de los cielos aquí a la tierra, implantado aquí en la tierra. Entonces, el reino de Dios son las leyes, las reglas, el poder sobrenatural de Él, lo trajo aquí a la tierra y aquí está el reino de Dios. El reino de Dios es aquí. Ahora, ¿quiénes se encargan de expandir el reino de Dios? Usted y yo. No son los ángeles, no son los arcángeles, no son los querubines, no son ninguna de la jerarquía de ángeles que existen. Ellos no están autorizados para expandir, para impartir, para hacer crecer el reino de Dios aquí en la tierra. Los autorizados somos usted y yo, somos los encargados. El reino de Dios es el gobierno invisible de Dios, pero es el más poderoso aunque no se vea. Porque cuando usted y yo creemos que tenemos poder, que Él nos dijo que haríamos mayores cosas de las que Él hizo aquí en la tierra, cuando empezamos a creer cada promesa, cuando usted viene y ora, pero su oración hoy fue diferente a la de ayer. Su oración hoy usted sintió que pasó algo más, que cuando usted oró usted sintió a su alma tranquila, que cuando usted hizo esa oración usted dijo, no me sentí igual que ayer, hoy me siento más fuerte. Ese es el reino de Dios que se está impartiendo en su vida y en la mía. Entonces, ¿cómo se expande? ¿Cómo crece el reino de Dios en nuestras vidas? Cuando usted quiere, bueno, Blas, hoy tenemos mucha gente aquí que va al gimnasio y cuando ellos quieren que los músculos les crezcan, hacen ejercicio físico, empiezan a tomar cosas con mucha fibra y todo, o sea, empiezan a ayudarse. Lo mismo es en Cristo. En Cristo, si usted quiere ser una gran mujer de Dios, si usted admira grandes mujeres de Dios, ellas empezaron a expandir el reino de Dios primeramente en sus vidas y luego lo expandieron en usted y en mí, que las admiramos y que decimos, qué gran mujer, qué gran palabra, se le siente la presencia, qué gran hombre. Posiblemente usted admira a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, a los pastores Rodríguez, usted admira, pero ellos tuvieron un tiempo en el que primero se desarrolla y crece en cada uno de ellos el reino de Dios, porque yo tengo que entender primero el reino para que haya fruto en mí y poder darlo a conocer a los demás. Entonces Cash Luna un día entendió que orando y creyó empezaron a suceder milagros. Entendió que no es él el que sana, sino que es él que hace una oración despreocupadamente y le dice, Señor, yo oro y tú decides qué haces. Ahí se empezó a expandir el reino de Dios. Ese es el reino de Dios en nosotros.
Pero Dios no quiere que el reino de Dios crezca solamente en nosotros, que seamos hombres y mujeres conocedoras de la palabra, hombres y mujeres intercesoras, guerreros, poderosos, con un buen testimonio. El Señor quiere que cuando ya eso esté en nosotros y haya cubierto todo nuestro ser, nosotros podamos expandir el reino de Dios a otras personas. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Ok. Algo hermoso del reino de Dios, mis hermanos, es que aquí no hay cambio cada 4 años de presidente. No hay cambio de alcaldía. Aquí en el reino de Dios no se deciden las cosas por el sufragio, por el voto. En el reino de Dios, Él es el único Dios soberano. Él, no hay cambio en Él, Él siempre será el mismo. A su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo formamos usted y yo parte del reino de Dios? ¿Sabe cómo? ¿Tenemos que enlistarnos en algo? No, solamente nacer de nuevo. Solamente creer que en la cruz Jesús murió por mí, y aunque haya enfermedad en mí en este momento, yo crea que esa muerte en cruz no fue en vano. Yo crea que ahí está clavada mi enfermedad, y en el tiempo perfecto de Dios, Dios me va a sanar. ¿Cómo formo parte yo de este reino? Solamente creyendo en Jesús, creyendo en que ese hombre que murió en la cruz del Calvario me dio una licencia para siempre, pero que esa licencia, ese derecho, soy yo quien decido cómo hacerlo y cómo tomarlo. ¿Sabe qué es lo hermoso del reino de Dios? Que tenemos posesiones, que tenemos autoridad, que somos coherederos con Cristo, que lo que nosotros pidamos y lo creamos, vamos a ver la gloria de Dios. Solamente es creer. Pero qué difícil, porque dicen por ahí que hay que ver para creer. Si usted es de los que dicen que tiene que ver para creer, el reino de Dios todavía no está en usted, porque el reino de Dios nos enseña que yo debo creer primero para después ver. Yo debo creer, y que muchas veces en medio de mi creer van a venir dardos del enemigo que me van a hacer querer dudar, que me van a querer hacer retroceder, que me van a querer hacer sentir que todo lo que he hecho ha sido inútil. Pero si perseveramos, si recordamos que no vamos solos en esa barca, sino que Jesús va con nosotros, Él se levantará en el momento oportuno, calmará las aguas, la tempestad, y todo se moverá a nuestro favor. ¿Sabe cómo se llama eso? Dominio propio. Soy dentro del barco y siento las pruebas, pero sé que no estoy sola. Él me prometió que estaría conmigo hasta el fin del mundo, y todavía no es el fin del mundo, así que Él continúa a mi lado. Él me dijo que no eran mis fuerzas, sino con su Espíritu Santo, y Él está conmigo. Algo tiene que suceder. ¿Cuándo y en qué momento si nos desesperamos? Como decía una fábula que hace mucho tiempo daban, la espera desespera. Pero cuando estamos en Cristo, la espera no nos puede hacer desesperar. La desesperanza no se puede apropiar de nosotros, sino más bien que cuando sintamos que la desesperanza quiere quedarse en nuestras vidas, empezar a declarar que Él prometió algo, y que dice su palabra, que con fe y con paciencia se heredan las promesas, que su palabra me dice que sus promesas en Cristo son el sí y son el amén. Si Él me lo prometió, Él lo va a cumplir. Eso es vivir el reino de Dios. El reino de Dios a veces se escucha muy difícil de vivir en Él, pero si Dios lo puso así, es porque cuando Él nos estaba creando a usted y a mí, Él puso algo especial en nosotros, un ADN diferente, un ADN
que en el transcurso de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo es imposible de retener. Cuando nuestras vidas son marcadas por nuestro Señor Jesucristo, el tiempo ni nada, cuando Dios dice que es tiempo de que ese ADN surja, nada ni nadie va a poder parar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero usted y yo debemos reconocer que en nuestras vidas hay un ADN diferente. ¿Sabe cuál es la característica del reino de Dios? Que siempre se está extendiendo, siempre está creciendo. Él nunca deja de crecer, siempre crece. Ahora, pastora, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje 20 y 21? Bueno, que no puedo entrar al 21 sin que usted no sepa que es el reino de Dios. El reino de Dios en los 4 evangelios se compara con muchas cosas. Se compara con las bodas, se compara con la puerta estrecha, se compara con la semilla de mostaza, se compara con la levadura. Y todas tienen algo en común, de que la puerta es estrecha, pero cuando usted atraviesa esa puerta estrecha, lo que está dentro es grande. Se ve pequeño por fuera, pero es grande por dentro. Así es el reino de Dios. Se ve incómodo para entrar, se ve difícil para entrar. El enemigo me pone señales y me hace creer y me pone el peor de los escenarios, porque es tan buen actor que monta el escenario más difícil para hacernos retroceder. Pero es cuando nosotros tenemos que creer que detrás de ese escenario y detrás de esa puerta tan pequeña hay algo glorioso que nos espera al otro lado. Está el gozo de la salvación, están los milagros, nos seguirán las señales, los prodigios, los milagros, vendrán las cosas por añadidura. ¿Cómo puede cumplirse en nosotros cada promesa? Primero tenemos que aprender a vivir y a deleitarnos viviendo en el reino de Dios. Ahora, el verso 21 a mí me habla de la levadura. La levadura, mis hermanos, dicen que es un fermento, es algo que hace crecer. Pero hay otra palabra que sale aquí que dice que se fermentó la harina. ¿Y usted sabe qué quiere decir fermentar? Dice que es algo que se agitó en medio del proceso, es algo que se transformó, es algo que cambió. Y en el verso 21 nosotros vemos que Jesús compara el reino de Dios como la levadura. Y la levadura dice que es algo que produce crecimiento, que funciona como un catalizador, que funciona como algo que impulsa, que hace que los demás que están a su alrededor empiecen a activarse, que lo que estaba parado tiene que producir. Y dice que el reino de los cielos es como la levadura. Entonces quiere decir que el reino de los cielos siempre está en cambio, siempre está en movimiento. El reino de los cielos siempre lo que tenga cerca lo va a transformar. Pero en medio del verso 21 dice que había una mujer, que tomó y escondió. O sea, tomó la levadura y la escondió en la harina. Y luego me dice que cuando esa mujer tomó y escondió la levadura entre la harina, dice que la harina se había fermentado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo busqué, me tomé mi tiempo, y quiere decir que cuando usted agarra la levadura y la trata de esconder o poner entre la harina y la deja ahí, no le hace nada, la harina, toda la harina se convierte en levadura. Eso quiere decir
que todo se fermentó. La levadura cambió toda la química, todo lo que forma la harina, la cambió a eso. Y después busqué qué quiere decir harina. Y dice que la harina es un fermento. Entonces quiere decir que la harina es parte o es un pariente, como les explico yo a veces a Uriel y a Sara cuando quiero hacerles ver que algo es muy parecido a otra cosa o que tienen relación, es un pariente de la levadura. Entonces quiere decir que entre la levadura y la harina, la más fuerte y la más capaz para transformar es la levadura, y que la harina no está tan lejos de la levadura, es un pariente de la levadura porque ambos son fermentos. Y entonces ahí fue cuando Dios me habló y me hizo entender que el reino de Dios, cuando llega a nuestras vidas, que es la harina, y el reino de Dios es la levadura, cuando el reino de Dios llega verdaderamente a nuestra vida tiene que cambiar. Todo en usted y en mí empezó a cambiar. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de enfocar las cosas y de ver las cosas. Empezó a desarrollarse en nosotros otros deseos, de empezar a buscar gente que hable igual que nosotros, gente que cuando hablemos de Dios entienda de lo que estamos hablando, gente que cuando digamos le gusta la danza y habla sobre las varas de autoridad y todo eso entiende. Aquí el reino de Dios empiezan a desarrollarse etnos, diferentes ramas, pero todo al final forma parte del reino de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús en esta parábola de la levadura? Mis hermanos, que el reino de Dios cuando llega a la vida de una persona no se puede callar. Esconder, un sinónimo de esconder es ocultar, evitar, tapar o callar algo. Y quiere decir que esta mujer, Jesús vino y comparó, esta mujer tomó mis cosas, tomó mi amor, lo tomó, dice, tomó la levadura, o sea, me tomó, esta mujer me aceptó, esta mujer me dijo que era mi amado, esta persona me dijo que me deseaba, pero en un momento de su vida se avergonzó de mí, en un momento de su vida no soportó más seguir, sintió que su vida conmigo eran más golpes y más tropiezos que bendición y alegría. Entonces me tomó y me escondió. Pero después dice que cuando le escondió y lo escondió dentro de él, lo ocultó la presencia, ocultó las maravillas que él había empezado a hacer en su vida. Es aquella persona que dice, me gusta lo que he vivido, me gusta, pero qué difícil es mantenerme. Ya estoy cansado de eso, estoy cansada de aquello. He permanecido aquí y no veo la luz del día aún. He permanecido y solamente veo tormentas y vientos. Y decide dejar. Entonces escondió la levadura, pero la escondió dentro de sí. ¿Sabe qué significa que todo se había fermentado? Que Jesús dice, pero aún cuando ellos decidan dejarme en el olvido, habrá un momento cúspide en la vida de cada ser humano que cree que ha olvidado lo que Dios ha hecho. Habrá un momento cúspide en que eso va a empezar a apoderarse del odio, va a empezar a crecer el amor,
y el odio va a empezar a mermar, y usted va a sentir que hay algo en su ser que le hace sentir la necesidad de Dios, que le hace sentir llamar a aquella persona que le da una palabra de aliento. Va a empezar a extrañar a la gente con que compartía y hablaba y se escuchaba y compartían experiencias. Y cuando ese empezar de extrañar, ese empezar, ese vacío de sentir la necesidad de aquello que viví y que sí hizo huella en mí, pero no me había dado cuenta, dice el Espíritu Santo, es cuando todo ha empezado a fermentarse, porque nadie puede apagar el amor de Cristo. Dice su palabra, ni el hambre, ni la muerte, ni lo alto, ni lo sublime. ¿Sabe qué quiso decir ese hombre aquí? Donde usted se quiera esconder, donde usted quiera ir, el amor de Cristo te perseguirá, y más aún, si un día pronunciases que tú deseabas que Él fuera el Señor de tu vida. Jesús, en esta simple parábola de 2 versos, nos dio a entender tanto. Nos dio a entender de muchos tipos de personas, y ese es uno. Otro tipo de persona es la que está aquí sirviendo, la que está aquí adorando, pero el doble ánimo te atrapa, y las cosas vienen y te desaniman, y todo viene, te enojas y empiezas a abrir aquella bocota que tienes, que Jesús te la dio tan grande, pero no para maldecir, sino para bendecir a los tuyos, para reprender, para poner límites. Oiga, esa boca nos lo puso para eso. Pero cuando tú empiezas a usar todo lo que Él te dio de manera equivocada, eres esa mujer que tomó y escondió. ¿Y sabe qué quiere decir entonces en este caso fermentar? Cuando yo empiezo a ver que las personas de mi alrededor empiezan a ser bendecidas y sus bendiciones son mayores que las mías. Yo quiero decirle algo. Una vez alguien se me acercó y me dijo: pastora, yo amo a mi Señor, y es una persona de un testimonio fiel, una persona temerosa de Dios, una persona que uno quiere que Dios cumpla todo lo que ha dicho sobre esa persona, que uno dice: uy, si hubieran unos 40. Y decía, y yo veo, pastora, que fulanito, Dios lo bendice tanto, le da eso, le da aquello, y yo no veo eso en mí. Y aunque quería sonar como a queja, con el amor y el dolor con el que lo decía, yo sentía que no era más que una queja, sino que era como una pregunta a que ella desesperadamente, esa persona buscaba una respuesta. Y entonces el Espíritu Santo ese día vino y me dijo: no llames, dile. Y me dijo: no llames bendición a lo que llega a ti cuando tú te endeudas en algo que no es necesario. Y cuando eso yo lo escuché, y yo tenía a la persona cerca, le digo yo le voy a decir algo. No podemos llamar a todo lo que llega a nuestra vida como una bendición, porque si alguien se endeuda en algo que no es una necesidad y solamente para tener un lujo o un capricho, eso no lo podemos llamar bendición, mis hermanos, porque su palabra dice que la bendición de Jehová, ¿qué hace? No entristece, sino ¿qué hace? Enriquece, es la que enriquece, pero que no añade tristeza con ella. Yo puedo tener hoy esto, y esto tal vez no era mi necesidad, pero como lo tenían 10 de mi alrededor, yo lo quería, que vean que yo también lo puedo tener.
y mejor. El Señor me abrió las puertas. No, hermanos, no todas las puertas las abre el Señor. Que la puerta que abre el Señor te da un camino seguro y te lleva a puerto seguro. Siempre habrá provisión porque Él te va a dar la fortaleza y el bien para poder hacer frente a eso. Entonces tú lo disfrutas de momento, pero después añade tristeza contigo. Si alguna bendición llegó a tu vida, te endeudaste y añadió tristeza, no lo puedes llamar bendición. Y eso fue lo que el Señor me habló ese día. Hoy por hoy esa persona ha sido bendecida. Ha sido bendecida. Para que tengan paz, no es alguien de aquí. Yo no doy consejerías, ni nadie me busca, solamente los de la iglesia. Tengo pastoras, colegas que me llaman y me dicen, este caso quiero que lo atienda a usted. Y yo sabía, porque yo conocía a esa persona, sabía su entrega. ¿Qué pasa? La levadura, mis hermanos, la levadura está para todos nosotros, porque la levadura aquí representa el reino de Dios, pero la harina somos nosotros. Debemos dejar que el reino de Dios se meta tan profundo en nuestra vida y empiece a cambiar tanto todo nuestro ser, que usted va a empezar a ver la bendición de Jehová sobreabundante. No va a tener que forzar nada. Dios va a hablarle a alguien y te va a bendecir, pero es cuando tú decides que hayan cambios en tu vida. Nosotros a veces queremos ser los generales del Señor y decirle que quiero que me dé Él y que quiero que haga y por qué sucedió esto. Óigame, a veces nos creemos más que Él y Él ha sido misericordioso porque usted y yo hemos hecho cosas que a Él le han ofendido y sin embargo su misericordia y su gracia nos ha perdonado y Él vuelve a creer y a confiar en nosotros. Pero cuando el reino de Dios llega a su vida, todo empieza a transformarse. Cuando usted no le pone una traba al Espíritu Santo, cuando usted dice, no Señor, ya aquí no te metas, ya la levadura paró ahí. Un secreto de la levadura y que lo descubrí, dice que la levadura, cuando se le echa agua tibia, no produce crecimiento. Y me recordó aquel pasaje que dice su palabra, que en Él es el sí o es el no, que en Él es lo frío o es lo caliente, porque lo tibio no lo quiere. Oiga, y la levadura con lo tibio no crece. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que si nuestra vida está a medias, el reino de Dios no va a crecer en nosotros y no vamos a ver las bendiciones del Señor en nuestras vidas por completo. O somos para extender el reino de Dios, o no lo somos. Y por eso Jesús habló aquí, tomó la levadura, porque en aquel tiempo, la mayoría de todo el pueblo de Cristo sabía lo que era trabajar con la levadura. Y yo le aseguro a usted que cuando Jesús dijo eso, la vida y los corazones de muchas personas que estaban en ese lugar fueron transformados. Cuando la levadura se reproduce, empieza a crecer, dice que crece sobrenaturalmente. Quiere decir que el reino de Dios es tan poderoso que Él necesita reproducirse en nosotros para nosotros poder bendecir a los demás. Si usted lee en el versículo 22, cuenta que Jesús entra a otro lugar y dice que la gente empieza a convertirse. ¿Sabe qué era? Jesús era portador de esa levadura. Jesús se dejaba formar por el Padre. Jesús pasó tentaciones, pasó dificultades, pasó cosas, pero Él sabía para lo que Él había venido. Cuando una persona deja que la levadura, el reino de Dios, empiece a desarrollarse en la vida, no es inevitable que otros no lo puedan ver. Te ves diferente. El pastor me molestaba y me decía que ahora con mis de años
Hoy estaba Rosita conmigo cuando me lo dijo, que me veía más rejuvenecida y que me veía y no sé qué. Y un momento cuando estuve ahí a solitas con él, le dije yo, no son los pip de años, para que usted no sepa cuántos tengo. Le dije, es la presencia de Dios en mi vida. ¿Quiere que le diga algo? El día que cumplí años, entré a ese aposento y empecé a recordar todo lo que sufrió mi mamá cuando me iba a tener. Todo lo que me contaba mi mamá que ella sufría. Todo lo que me contó una vez que casi me matan y que ella tuvo que salir corriendo conmigo. Y yo le dije, Señor, hoy con tantos años, nunca nada ni nadie ha podido matarme desde que quise nacer, ni aún la enfermedad en mi cuerpo. Salí vencedora. Quiero que me rejuvenezcas como rejuvenecen las águilas. Hoy subo a la cúspide más alta, rompo mi pico en la roca, arranco mis uñas, Señor, arranco cada una de mis plumas, Espíritu Santo, y quedo íntegra delante de mí. ¿Sabe qué quise decir con todo eso? Empecé a decirle al Señor, todas mis faltas, todos mis errores, quiero que en cada pluma que arranque se vayan. Quiero ser diferente. No quiero seguir cargando con mi debilidad de hace muchos años. Quiero que tú te fortalezcas en mi debilidad, Señor. ¿Sabe qué hice ahí? La harina dejó de resistirse y le dije a la levadura, ven y haz conmigo lo que tengas que hacer. Hoy usted es la harina y Él es la levadura que está ahí. ¿Cuánto has crecido? ¿Crees que si el reino de Dios crece tanto, tan sobrenaturalmente, crees que tú estás en crecimiento? ¿O crees más bien hoy que tú te has resistido y que esa levadura es tan respetuosa que se ha abstenido de hacerlo? Levante su mano ahí donde está y diga, la levadura es el reino de Dios. Dicen que para que la levadura dé un buen efecto, es necesaria que cuando se mezcla con la masa, con la harina, empezar a amasarla. Y leía que hay una masa, hay una harina muy especial, olvido su nombre ahora, pero dice que el buen panadero o el buen repostero dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos amasando seguida la masa. Porque si deja de amasarla por un segundo, ya la masa no produce el crecimiento que esa persona necesita para hacer ese plato exquisito. Entonces quiere decir que en el momento en el que el panadero o el repostero o el Espíritu Santo está con usted y ahí está la levadura, el reino de Dios trabajando en mí, empieza a amasarnos, empieza a ver las debilidades y dice, te voy a quitar esto porque no es bueno para ti, pero tú no lo entiendes y te duele que Él te quite eso. Él está ahí amasando, está amasando, está quitando y dele y trabaja día y noche en tu vida, en la mía. Empieza a quitarte amistades, empieza a decirte ya no hagas esto, empieza, ay hermanos, si cuando Él me hablaba de esto, yo recordaba cuando Él trabajaba y sigue trabajando aún, porque quiere que le diga algo, Él sigue amasando mi vida, Él sigue perfeccionando mi vida. Yo recuerdo que cuando yo le acepté, si había una debilidad en mi vida, mis hermanos, era mi boca y mi forma de vestir. Me gustaba andar chingoleta. Y tenía una boca
Y cuando nos uníamos, mis dos otras hermanas y yo, quien nos alzara pleito, terminábamos las tres agarradas. Hermanos, pero cuando yo llegué a Cristo, ¿sabe quién era el cincel con el martillo? El pastor. Porque cuando yo llegué a Cristo, yo seguía con mi ropita, mis chorcitos. En aquel tiempo, hace unos años atrás, mis pum pum shap, mis trajes apretados de licra. Y entre más apretada me sentía más sabrosa. Y cuando el Señor puso al pastor en mi vida, que todavía no era pastor, él llegaba a visitarme y yo me encontraba, él siempre habla de un short de mezclilla que yo tenía, que aquí era abierto y solo tenía unos cordoncitos de cuero aquí. Y ese era mi favorito, me sentía como una sola carne con ese short. Y cuando él llegaba, dice, a ver a mi hermano y a saludarlo, que yo sabía que era a mí que me iba a ver, yo le pasaba por el frente. Y él me decía, ese pantalón se tiene que arrepentir. Y yo lo volví a ver y le digo, el que tiene que arrepentirse es usted porque me está viendo. A mí me gustaba, y cuando yo me casé con él, yo recuerdo que al primer lugar donde él se metió fue a mi closet. Yo nunca me deshice de mi short, pero mi short desapareció. 2 años después me di cuenta que él me lo había botado. Y empezó a deshacerse de mis pum pum shap y mis trajes enteros y mi todo. Tuve que hacerme otra vez de mi closet. ¿Qué era? El Señor amasando mi vida con la levadura. Oraste un día, querías un hombre de Dios, ¿verdad? Que te corrigiera, que te hiciera, porque eres una rebelde, aquí está. Él te va a cambiar, lo voy a usar para cambiar tu forma de vestir. Y siguió amasando y mezclando la levadura con mi vida, y empecé yo a cambiar mi forma de hablar. Ya no hablaba cosas feas, ya me enseñó a hacer sermones, me enseñó a decir que yo era una mujer grande, empezó a creer cuando yo no creía. Hoy estoy aquí porque el Señor ha amasado mi vida y la levadura ha empezado a dar fruto, pero sé que aún el Señor no ha venido y por lo tanto mi vida no deja de ser amasada. Su vida está siendo amasada. No se resista, entregue. No ve a su esposo, no ve a su esposa como una piedra de tropiezo. ¿Quiere que le diga algo? Piense muy bien lo que va a decir en una oración cuando esté en intimidad con Él. Porque a usted y a mí se nos puede olvidar, pero a Él no. A mí me dio el hombre que yo necesitaba. Uno que me da un ubicatex cuando me siento muy violentita y que se me olvida que él es el sacerdote, me ubica y me dice, hey mamita, vea bien, abra los ojos porque yo soy el dueño de esta casa. Y antes eso me sentía, pero el reino empieza. Cristo es la cabeza de mi casa, después viene Él. Lo que le ponga a Él es porque viene de Él. Señor, aquí estoy. ¿Cuánto? Deje que su vida sea amasada por aquel maestro perfecto. Mis hermanos, vamos a quedar hechos una torta, un pastel hermoso. Imagínese hecho usted un pastel de pollo exquisito. Vamos a quedar hermosos. Pero cuando la masa se resiste, no va a haber producto bueno. En pocas palabras, mis hermanos, quiero que vayamos un momentito a 1 Corintios 5:6. 1 Corintios 5:6. Y esto le va a confirmar a usted de que la harina, la levadura convierte a la harina en levadura, lo fermenta al químico de él. Dice 1 Corintios 5:6. En este caso, porque como solo voy a leer este pasaje, estaba siendo tratado un caso de inmoralidad.
entonces el hombre de Dios tomó este verso 6 para hacer entender la fuerza de la levadura. En este verso, la levadura no está siendo representada como el reino de Dios, sino que la levadura está siendo representada como el pecado. Ve aquí el verso 6. Le dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco, diga conmigo, poco? Vuelva a ver a su hermano y dígale: poco. Dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Sabe qué quiere decir leuda? También lo usé. Leuda quiere decir transforma, penetra, influencia y estimula. Un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, un poco de levadura transforma toda la masa, estimula toda la harina, estimula todo. Y en este caso, la levadura estaba siendo representada como el pecado, mis hermanos. Entonces decía, un poquito de pecado en nuestras vidas puede contaminar toda nuestra vida. O sea, todo lo que ha avanzado el reino de Dios en nosotros, lo podemos echar a perder por unos cuantos segundos, unos minutos. Pero si nos retrocedemos a Lucas, podríamos ver que Jesús representó en parábola a la levadura como el reino de Dios. Entonces es un poquito del reino de Dios en su vida, solamente un poquito, déjelo entrar un poquito, déjelo entrar de verdad, porque tal vez usted dice: pastora, pero yo tengo el reino de Dios. No, mis hermanos, los que tenemos el reino de Dios de verdad, no juzgamos, actuamos en misericordia, en gracia, en amor, en dominio propio, no accedemos a la presión de grupo. Muchos pueden estar haciendo algo, pero si sé que está fuera de lo que me es permitido en el reino de Dios, yo me alejo de ahí. Un poquito del reino de Dios en su vida transforma todo. Todo. Lo dice su palabra. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Cambia, transforma toda su vida. ¿Cuántos sabemos que los planes de Dios son buenos para usted y para mí? ¿Cuántos estamos a la espera que muchos de ellos se cumplan? Un poquito de Él, un poco más de Él en nuestra vida trae el aceleramiento. Activa lo que estaba desactivado y despierta lo que dormía, y se resucita lo que creíamos muerto. Eso lo hace Él. ¿Por qué no deja de usar usted su propia levadura? ¿Por qué no deja y hoy renuncia a la levadura de su trabajo, a la levadura del estrés, a la levadura de la avaricia, a la levadura de la crítica, a la levadura del chisme, a la levadura de lo que usted pueda estar pensando ahorita? Y no deja que la levadura, la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida entre y leude su vida. ¿Quiere que le diga algo? El Señor me dice en este momento: estoy dispuesto a leudar vidas. Estoy dispuesto a transformar vidas. Lo que podría haber durado en tu vida 1 año, hoy Él dice que pueden ser 2 meses. Pero es dejarnos leudar por su levadura, la levadura del reino,
la levadura que te hace crecer, la levadura que te bendice, la levadura que te enseña cómo permanecer en medio de la prueba, la levadura que te enseña a no escuchar lo que no conviene, la levadura que te enseña a escucharlo a Él, la levadura que te enseña a ser un hombre y una mujer fuerte, la levadura que te enseña a permanecer firme, la levadura que te hace creer de que Él existe, que no está muerto y que Él va a cumplir lo que Él ha dicho sobre tu vida. Oiga, renuncia hoy a la levadura que te ofrece el mundo. Renuncia hoy a la levadura que tú mismo te proporcionas y deja que hoy tenemos al mejor panadero, al que hace el mejor pan, el que amasa perfectamente, el que en Él no se pierde nada. Ese es el Señor Jesucristo, dispuesto a cambiar vidas, a leudar tu vida. Aleluya. ¿Por qué? A menos que tú quieras seguir viviendo como has vivido y que creas que el reino de Dios es lo que has vivido. Oiga, si la primera en pasar por el muladar fui yo. Porque el Señor me decía, lo que has vivido y lo que te he dado aún no es muestra de mi reino. A veces nos quitamos para que Él no nos amase. Pero nos ponemos en las manos de aquel que creemos que está bien, del amigo, de los consejos de Julanito, en los consejos de Julanita, en que no, yo soy el orgullo hablándonos al oído. Pero ¿cómo? Si tú eres necesario aquí, ¿qué te van a hacer? Ahí el amasador ya no es Cristo, ahí te están dando otro tipo de levadura que te va a echar a perder. Pero cuando tú dejas que Él sea el amasador, esa levadura empieza a crecer, porque empieza a crecer tu fe, empiezas a creer en lo profético, empiezas a llamarlo, te levantas en la madrugada, qué extraño, no puedo dormirme, estoy sufriendo de insomnio. No, después vas a entender que aunque tomaras pastillas para poder dormir, no dormirás, porque eso no era el insomnio, era tu amado, era tu amasador, dándole la masa, dándole y diciéndote, ven que quiero tener amores contigo, ven que quiero enseñarte cómo fortalecerte, ven porque quiero estar contigo, porque horas después vas a tener una prueba y necesitarás de mis manos en ti. Ay, hermanos, si cuando yo estaba empezando a ser amasada, tuve muchos días que no podía dormir y tomaba pastillas para dormir, y entendí que era Él en mí. No era insomnio, no era estrés, no era enfermedad, era la manera de Él de llamarme. Cuando la levadura empieza a crecer en tu vida, tú empiezas a entender el idioma de Él. ¿Cómo te llama? Escuché un estruendo en la casa, alguien se quiere meter. No es que alguien se quiera meter, es Él que te está llamando de una manera distinta. Es Él. Pero eso es la masa leudada. Masa leudada. La masa leudada es aquella que no siempre cree que todo lo sabe, sino que escucha la voz del Espíritu Santo y se deja guiar. Señor, espíritu de humildad, póngase sobre sus pies en esta noche y cierre sus ojos ahí donde está. Masa leudada. El reino de los cielos es comparado como la levadura. Una mujer la tomó y la escondió en medio de 3 tazas de harina y todo fue fermentado. Señor,
Tu reino es poderoso definitivamente. Hoy el Señor quiere hacer dos llamados. Un llamado a aquellos que sienten que fueron como aquella mujer. Cierre sus ojos. Ciérralos. Como aquella mujer que tomó la levadura y la escondió. Pero que hoy con esta palabra que Dios ha hablado, sientes que la levadura está empezando a tocar tu vida. Que la levadura dice, que el Espíritu Santo dice, ya no voy a estar más escondido, voy a empezar a llamarte. Porque es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de alcanzar a otros. Ese es un llamado. Pero también hoy quiero llamar a personas que saben que la levadura no ha crecido, que el reino de Dios no ha crecido en nuestras vidas como Él desea que crezca. Tal vez has creído que no eres capaz. Tal vez has creído que por el trabajo, que por cosas, ya Dios te ha descalificado. Hoy Dios te dice, yo no te descalifico, solamente quiero que me dejes trabajar en ti. Quiero amasar tu vida, quiero perfeccionarte, quiero darte más de lo que te he dado. Si tan solo esos son detalles, quiero darte más. Hoy yo le hago ese llamado a la iglesia. Y mientras entonamos un canto, yo voy a dar 3 minutos para que la iglesia pueda pasar aquí adelante.